9 de cada 10 consumidores recomiendan CeraVe. Si tienes la piel seca, trátala con la crema o loción hidratante de CeraVe. Su fórmula rica en ácido hialurónico hidrata y retiene la humedad natural de la piel, dejándola hidratada hasta por 24 horas. Marca número 1 recomendada por dermatólogos de pieles secas en Chile. CeraVe, desarrollado con dermatólogos, Rafa. Sí, y el primer paso para personalizar tus espacios es renovar las paredes y los pisos, porque son la base que define la identidad de tu hogar. En Easy encontrarás la mejor asesoría y la mayor variedad de pinturas y pisos para lograr ese proyecto que tanto deseas. Sus expertos siempre estarán dispuestos a darte la ayuda que necesitas, porque cuando renuevas tu hogar, también te renuevas por dentro. Solo en Easy, Mari. Eso, y seguimos entonces analizando este gabinete del presidente electo Gabriel Boric. Estábamos en Camila Vallejo, geógrafa, diputada de la República desde 2014, ex dirigente estudiantil, ex presidenta de la Federación de Estudiantes de Universidad de Chile, 33 años y militancia política al Partido Comunista. Quiero comenzar contigo aquí, de nuestros analistas, Rafael, un poquito para analizar. Estamos hablando de no solamente una persona, uno podría decir del Partido Comunista, la más cercana al presidente electo, sino que también su compañera de batallas, vocera, queda en ese cargo. Y ahí, ¿cuál crees que será el rol que tenga el Partido Comunista? Que ya ha hablado, por ejemplo, Guillermo Tellier del nuevo ministro de Hacienda, dijo no conocerlo y que no iba a hablar de otros que no fueran los de su partido. ¿Cuál va a ser el rol del Partido Comunista en el gobierno de Gabriel Boric, crees? Bueno, sin duda, en el conglomerado de Apruebo Dignidad, ya que fue el conglomerado que desarrolló la primaria, ¿cierto? Jadwe Boric, ya, etcétera, el Partido Comunista juega un rol muy importante, ya. Y la designación de Camila Vallejo, yo creo que hay que leerla en dos líneas paralelas. Una que tiene que ver con que es primera vez desde el retorno a la democracia que el Partido Comunista entra en el gabinete político, ya teniendo un cargo, cierto, relevante, ¿no? Más allá de Marcos Barraza en el Ministerio de Desarrollo Social durante la presidencia de Bachelet. Hoy día el Partido Comunista con Camila Vallejo en propiedad ingresa dentro del gabinete político, ya uno, pero dos, es que además se consolida el equipo de Gabriel Boric, y eso no lo podemos olvidar. Es decir, ministro del Interior Iscar Siches, ministros express Giorgio Jackson y ministra vocera Camila Vallejo. Entonces, si uno diría el equipo más cercano al presidente electo Gabriel Boric hoy día está en el gabinete político. Por lo tanto, yo creo que ahí también hay que leer desde esa perspectiva la designación de Camila Vallejo. Y recordemos que además Camila Vallejo y Gabriel Boric hace 10 años se enfrentaron y disputaron las fechas. Ya eran rivales políticos. Sin embargo, ellos de alguna otra manera supieron entender, comprender, ya, y dirigir una generación, ya, donde también se incorpora Giorgio Jackson, donde también se incorpora, cierto, Carol Cariola y otros dirigentes, ya, de y poder se unen por una causa, una política conjunta, claro. Entonces es bien interesante la designación de Camila Vallejo, pero también ya de este triunvirato que es muy cercano al presidente Gabriel Boric. Y en ese sentido te lo pregunto también a ti, José Francisco, porque mucho se dice que el primer nombramiento del gabinete es un gabinete más transitorio. Y aquí estamos hablando, y lo dice muy bien Rafael, que estos son los brazos derechos del nuevo presidente de la República. ¿Qué podría pasar ahí? Porque muchas veces se dice, no, los más cercanos a veces se guardan para el segundo turno, por ejemplo. ¿Qué te parece a ti eso? A mí me parece que este es un gabinete donde te tiraron toda la carne a la parrilla. No sé si es difícil mirar algunas figuras como que estén fuera, más allá de un par de nombres, pero me parece que intentaron apostarle todo a este gabinete inicial. Ahora, es verdad que este no va a ser el gabinete que termine en el gobierno, al menos no todos los miembros, pero sí la casuística va a ser muy importante según algunas carteras que vayan a ser más complejas, como por ejemplo en salud o lo que pase en educación. Este es un gobierno que asume con causas muy determinadas y obviamente genera expectativas al respecto, y eso evidentemente al momento de los hechos podría generar alguna especie de conflicto o problema.
Ahora, respecto a Camila Vallejo y a los otros miembros del gabinete, hay una cosa que es bien interesante, es que hay personas que apostaron por este gobierno. Camila Vallejo podría haber ido a la reelección y no fue. Y fue la primera mayoría. Exactamente lo mismo. Así es, Maya Fernández también. Entonces hay un montón de personajes que se la jugaron y por tanto ahora es como la materialización de esa aventura política, que obviamente es una decisión difícil porque pudiendo ir a la reelección decidieron no hacerlo. Ahora, es bien interesante ver lo que tú dices, no se arriesgan. Aquí está los más cercanos al presidente electo, Gabriel Boric. Aquí estamos hablando de la vocera en particular, pero si vamos viendo otros nombres también, vemos a Giorgio Jackson, vemos también la participación de Mario Marcel, que ya sabemos da una certeza mayor incluso a propósito del tema económico y el desarrollo que podría haber en ese instante, en un momento donde muchas veces se dijo ese nombre es clave. Pero quedándonos en la vocera, a ver, estamos hablando de alguien que por mucho tiempo ha voceriado, entre comillas, lo que está pensando este grupo de personas que, claro, finalmente uno está, la gente que votó por Gabriel Boric votó por él y también por los diferentes elementos que han ido acompañando su trayectoria en educación, como dirigente estudiantil, como diputado probablemente, también con la mirada regionalista. Ahí es donde, a ver, Rafael, si me ayudas un poco para ver cómo vamos a esperar a una Camila Vallejo, tomando en cuenta sobre todo que la expectativa sobre las vocerías muchas veces a uno lo dejan como un poco con gusto a poco, porque empiezan a hablar muchas veces, aquí uno esperaría que se pronuncie en reiteradas ocasiones de diferentes temas, pero también a veces hay vocerías que empiezan a limitarse, que empiezan a verse. ¿Cómo va a ser esta vocería, esta ministra secretaria general de Gobierno, Rafael Pizarro? Sí, creo yo que ahí es importante también situar, y a partir de lo que decía José Francisco, yo creo que es súper importante. Yo creo que Giorgio Jackson, Camila Vallejo, no tan solo se guardan para el gobierno, ya, sino que además fueron coherentes con su discurso. ¿Ya? Ellos cuando ingresan a la política y son parlamentarios hablan del tema de un límite de la reelección, ¿ya? Y ellos actúan en consecuencia, ¿ya? Entonces yo creo que aquí también hay una señal comunicacional de coherencia que es súper interesante, ¿ya? Es decir, Giorgio Jackson y Camila Vallejo de alguna otra manera actúan en consecuencia de lo que ellos plantearon cuando fueron electos por primera vez parlamentarios. Uno. Dos, yo creo que la designación ya de este gabinete también habla de una coherencia política de lo que dijo Gabriel Boric. Mucha presencia de regiones, ya un comité paritario que superó aquello, ya siendo 14 mujeres, 10 hombres. Esta mixtura entre experiencia ya y rostros nuevos, claro, no lo quise decir, pero y rostros nuevos. Claro, ya, entonces, por lo tanto, yo creo que ahí, desde el punto de vista comunicacional, hay una coherencia que yo creo que es interesante y que de alguna otra manera Camila Vallejo la puede encarnar de buena manera, ya, y además el equipo en esa línea, ya, por lo menos esta dupla que yo creo que es interesante, ¿no? Camila Vallejo y Janet Jara, que es otra militante comunista, también hay una cierta articulación de trabajo en conjunto. Recordemos que Janet Jara fue candidata a alcaldesa en Conchalí, ya, distrito de Carol Cariola, muy cercana a Camila Vallejo, ya, por lo tanto, si uno mira, ya, de manera más subterránea, ya, la conformación de equipo, aquí hay una coherencia de un equipo y de una generación importante, no tan solo dentro de Prodignidad, sino que además también dentro de los partidos, ya, y en ese sentido yo creo que Camila Vallejo cuenta con una capacidad y una coherencia de comunicación que también se la está dando, de alguna otra manera, estos anuncios y estos respaldos desde el gobierno, que es bastante interesante. Claro, de ahí José Francisco, también una de las cosas que confirmó Camila Vallejo es la importancia del rol del Ministerio de la Mujer. Escuchemos qué fue lo que dijo. Estamos muy orgullosas y orgullosas también de tener una mayoría de mujeres en el gabinete, mayoría que también se expresa en el comité político, con una ministra que sin lugar a dudas también va a llevar la transversalidad y la perspectiva de género al quehacer de todos los ministerios.
Ahí está entonces, que confirma que pertenecerá al comité político y también un poquito siguiendo que va en la línea de... antes tenemos una noticia en último minuto. El presidente Gabriel Boric está llegando a entregar el pésame a la familia Elwin Oyarzún. Entonces ya lo hizo y se está retirando. Les mandamos nosotros también desde aquí, desde el programa, las condolencias por el fallecimiento de Leonor Oyarzún, la viuda del expresidente Patricio Elwin. Entonces recordemos también que cuando se le pregunta en uno de los debates presidenciales a Gabriel Boric quién es uno de los presidentes que él más admira, ¿te acuerdas la respuesta que él dijo? Sí, Patricio Elwin. Patricio Elwin, efectivamente, incluso en su discurso cuando gana como presidente de la República, Gabriel Boric hace un pequeño homenaje, un guiño al discurso de Patricio Elwin que fue histórico, ¿te acuerdas? Cuando Elwin dice, sí, señores y señores, civiles y militares, y lo vuelve a repetir, sí, civiles y militares, y Gabriel Boric hace un guiño en su discurso presidencial, para que hablemos también de este tema, Rafael. Sí, bueno, volvemos un poco a esta trayectoria y a esta historia de Gabriel Boric, ¿no? Recordemos que él viene de una familia demócrata cristiana, ¿ya? Y él, de cierta manera, ha establecido reconocimiento en otros partidos distintos a los de Apruebo Dignidad, ¿ya? Además, dentro de esta característica que él logra comunicar de buena manera, ¿no? Su cercanía con los niños, ¿no? Esta capacidad de escuchar, esta especie de ritual, ¿no? De bajarse su auto en esta moneda chica, saludar, sacarse selfie, etcétera, ¿ya? Y esto también es coherente con esa humanidad que él trata de reflejar, ¿no? Con esa humanidad que él dice, mira, yo tengo cierto stock, ya, y me lo estoy tratando, ya, sin embargo tengo esta capacidad, ¿no? Por lo tanto, creo yo que esa trayectoria familiar que viene de cuna, ¿no? Ya, por el lado de su padre, ya, logra sin duda hoy día hacer la carne como presidente electo, ¿ya? Yo creo que va a ser una de las características, que además también es muy similar con esa capacidad de liderazgo que tuvo Michelle Bachelet, ¿ya? Esa cercanía, esa sensibilidad, y además con una frase que Beatriz Sánchez la dijo cuando fue candidata a la presidencia, ¿no? Que la nueva política es con llorar, ¿se entiende? Entonces, creo que ahí este cambio del ciclo político también se interpreta a partir de acciones ya concretas por parte del presidente. Hay un tema generacional importante. El promedio de los ministros es 49 años. Eso da cuenta un poco de eso, pero cuando uno habla de promedio, Mari, dice 49 años, no, a lo mejor no tan joven, pero si empezamos a mirar, hay muchos que son treintañeros, si queremos plantear un concepto que habla de la juventud. José Francisco, esta historia también familiar de Gabriel Boric, ¿crees que puede influir también en esta mirada, como decía la Mari, recordando un poco este discurso de Patricio Elwin cuando plantea seguir el militar inclusivo, en definitiva decir, yo soy el presidente de todos los chilenos? Yo creo que hay que ver que eso se va a materializar en su actuar como presidente, porque del nombramiento del gabinete lo que vimos es que si bien la historia familiar del presidente electo tiene una cercanía con la democracia cristiana, en la historia política no hay nada de cercanía, y eso se confirma con el nombramiento del nuevo gabinete, porque no hay militantes de la democracia cristiana. La misma democracia cristiana se declaró como oposición cuando el presidente fue electo. Entonces ahí esa relación va a estar bien compleja. ¿Por qué? Porque lo relaciono con algo que dije antes, que es que los votos de la democracia cristiana podrían llegar a ser muy importantes a la hora de intentar aprobar alguna ley, y eso le podría dar eventualmente una mayoría, y por tanto todos esos guiños, toda esa historia personal podría ser muy útil a la hora de construir o reconstruir relaciones con un partido como la democracia cristiana, que sigue siendo tan importante, sobre todo en el Congreso. Y por eso es tan importante también esto del legado de los 30 años, cómo es este reencuentro entre aquellas generaciones que cuestionaron esos 30 años versus los representantes de ese tiempo que hoy día se están tomando un espacio importante en el gobierno. Y por eso, y con esto termino, hay que estar muy atentos al nombramiento de los subsecretarios, porque una cosa es las puntas de lanza, que son los ministros,
pero también las coaliciones dependen, y son los jefes de servicio de los ministerios al final, de los subsecretarios, que son muchos más. Se puede abrir otro espacio bien importante para nuevas coaliciones o nuevas coordinaciones políticas. Absolutamente, y sin duda es algo que vamos a tener que estar muy atento, el rol que vaya a cumplir la Democracia Cristiana y sobre todo las votaciones, como dice José Francisco, ¿qué va a pasar ahí? Estábamos viendo entonces la salida del presidente electo Gabriel Boric de la casa de la familia Elwin para darle el pésame por la señora Leonor Oyarzún. Pero estábamos viendo antes de eso a Camila Vallejo, estábamos analizando a cada uno de los ministros importantes de este gabinete, donde efectivamente, como dijo el presidente electo, quería tener presencia de muchos independientes, de mujeres, de gente joven, que eso de gente de regiones, que todo esto efectivamente se da. Estábamos escuchando a Camila Vallejo en las declaraciones sobre todo del Ministerio de la Mujer, que pasa al comité político. Escuchemos. Estamos muy orgullosas y orgullosas también de tener una mayoría de mujeres en el gabinete, mayoría que también se expresa en el comité político, con una ministra que sin lugar a dudas también va a llevar la transversalidad y la perspectiva de género al quehacer de todos los ministerios. Ahí está entonces las declaraciones. ¿Qué les parece a ustedes la relevancia? Porque efectivamente Camila Vallejo también lo dijo, que este es un gobierno, un nuevo gobierno que se declara feminista también. La importancia que van a tener, Rafael, el rol de las mujeres, el feminismo en un futuro gobierno de Gabriel Boric a partir del 11 de marzo. Creo que las señales están bastante claras, ¿no? 14 mujeres. Sí. O sea, acá, superó las expectativas de cualquiera, ¿no? Uno esperaba un 12-11, incluso las feministas más optimistas, ¿cierto?, hablaban de una supremacía del 12-11 ya de las mujeres, pero 14 yo creo que es sumamente importante. Segunda señal, la primera ministra del Interior, ¿ya? Yo creo que eso jugó muy a favor de que finalmente Izquierda fuese ministra del Interior, ¿ya? Tercero, ya alguien del partido del presidente, ya una militante del partido del presidente asume el ministerio y además la incorporan dentro del gabinete. Por lo tanto, ya uno podría decir que desde la perspectiva del diseño, ya del gabinete y desde la perspectiva de la implementación del mismo, todo es coherente con un gobierno más bien feminista, ya donde los temas de género permiten una mirada transversal. O sea, la incorporación del Ministerio de la Mujer en el comité político significa una mirada transversal del tema género en la acción política del gobierno. Sí, Rafael. En términos muy concretos. Y un dato que no es menor es que la ministra de la Mujer y de Equidad de Género, es periodista de la Universidad de Chile, pero además es ex integrante de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. O sea, aquí no solamente hay una parte, 32 años también tiene, es una de las fundadoras del Partido Convergencia Social, que es el partido del presidente electo, y ahí es donde esos datos, o sea, esa mirada de género, no solamente desde el punto de vista de lo académico, sino que también en lo concreto, a través de la participación en esta red chilena. José Francisco, la perspectiva de género probablemente es algo que de a poco se va a ir entendiendo, ¿no? ¿Tú crees que va a ser fácil el implementarlo? ¿Cómo van a ser esas reuniones y el irlo viendo en un trabajo político? A ver, yo creo que esto no es nada de fácil interpretarlo ni implementarlo, porque es una materia gris respecto a qué significa la perspectiva de género en cada caso en particular. Y yo creo que va a ser un punto bien álgido del nuevo gobierno, porque primero hay una generación de expectativas, segundo, dentro del feminismo hay corrientes muy distintas de pensamiento que en la aplicación práctica tienen conflicto entre sí. Lo tercero, hay que recordar lo que acaba de pasar recién esta semana con el reconocimiento que la polola del presidente va a asumir como primera dama, y generó una fricción bien importante con grupos feministas. Es decir, ese tipo de cosas de simbolismo que a algunos les pueden parecer que son una avanzada, a otros les puede parecer que son retrocesos. Y por eso a mí me parece que va a ser un punto bien interesante, sobre todo a la hora de empezar a aplicar cosas concretas relacionadas con estos temas. Porque una cuestión es ser oposición y
y yo creo que es mucho más fácil y poner más de acuerdo a las personas en oponerse a algo, estar en contra, pero cuando se trata de estar a favor de algo, de construir, ahí los matices son muy distintos y quizás pueden tener el mismo objetivo, pero los caminos pueden ser múltiples. Yo creo que ya ha resultado bien pedregoso respecto a esta última semana en particular, así que va a ser una materia que vamos a tener que mirar con harto cuidado. Vamos a ver qué sucede y sigamos con otros miembros de este nuevo gabinete, probablemente una de las más importantes, hemos hablado un poquito aquí ya de ella, Ixchia Siches, nueva ministra del Interior y Seguridad Pública, internista de la Unidad de Infectología del Hospital San Juan de Dios, expresidenta del Colegio Médico, médica cirujana, 35 años.